¿Alguna vez has sentido que una puerta invisible se entreabre a pocos pasos de ti, como si el aire mismo te invitara a cruzar un umbral que no fue hecho para los vivos? Esa noche, Roger lo sintió con una claridad incómoda. La casa estaba más silenciosa de lo normal. El reloj marcaba una hora suspendida y, sin embargo, cada segundo pesaba. Roland caminaba a su lado, midiendo la respiración como quien entra a un templo extraño. En el pasillo, retratos antiguos los observaban con una paciencia inmóvil. Las maderas crujían sin viento, como si el edificio quisiera advertirles algo que nadie se atrevía a decir en voz alta. George, el hombre que los había introducido en aquellas reuniones, les habló en voz baja. Dijo que ese sería un encuentro especial, distinto a todo lo que habían presenciado. Roger quiso preguntar qué significaba especial, pero prefirió callar. Algo en la mirada de George sugería que no era prudente cuestionar demasiado. Cruzaron una sala donde la luz parecía fatigada. Las sombras no se retiraban con las lámparas, se pegaban a las esquinas como telarañas húmedas. Entonces apareció el sacerdote. No llevaba túnicas ni coronas, sino un traje oscuro impecable. La autoridad que emanaba de sus pasos llenó el lugar con un silencio obediente. Tenía la cabeza descubierta, casi brillante, y un gesto contenido que no necesitaba esfuerzo para imponerse. Saludó a cada persona con una cortesía calculada, y cuando su mirada alcanzó a Roger, sonrió como si lo conociera desde hace años. «Así que tú eres Roger», dijo. «Marineros como tú no suelen temer a las tormentas, ¿verdad?» Roger se tensó. Nadie allí sabía que él había servido en la marina mercante. El sacerdote continuó. Mencionó el nombre de un compañero que había muerto en un naufragio, describió el puerto en el que Roger había pasado un invierno entero y habló de un accidente del que casi nadie tenía memoria. Cada dato cayó como una pieza fría de metal dentro de la mente de Roger. ¿De verdad aquel hombre podía saberlo todo? ¿O había algo o alguien susurrándole esas verdades desde algún lugar que no se ve? Roland notó el desconcierto y le apretó el brazo. El sacerdote pareció disfrutar del efecto que provocaba y con una calma estudiada los invitó a sentarse. No hubo discursos largos, apenas una breve explicación. «Hay niveles de conocimiento», dijo. «Lo que han visto es apenas la antesala. Esta noche, si muestran respeto, verán lo que muy pocos han visto». El ambiente cambió. La conversación del grupo se apagó como si una mano invisible hubiera cerrado una válvula. Las cortinas fueron corridas. La habitación quedó envuelta en una penumbra de azul profundo. Roger sintió la piel erizarse, no solo por el frío repentino, sino por una sensación de ser observado desde rincones donde no se supone que haya ojos. En la mesa central, una caja de madera lucía cerraduras antiguas y marcas que parecían letras, aunque de un alfabeto que él no reconocía. El sacerdote apoyó los dedos sobre la tapa y la superficie respondió con un leve estremecimiento, como si la madera tuviera memoria. «Esta casa», continuó, «tiene una sala reservada. No se entra con curiosidad, se entra con disposición. No es para turistas del misterio, es para quienes están listos para aprender». George asintió, serio. Roger percibió que, a pesar de su aparente confianza, ni siquiera él se atrevía a romper el protocolo. El sacerdote les pidió que dejaran relojes, anillos y cualquier metal brillante. «El reflejo distrae», dijo. Nadie discutió. Roger sintió el hueco que dejó su reloj en la muñeca, como si fuera la señal de una entrega temporal de voluntad. Caminaron por un corredor estrecho. Mientras avanzaban, Roger notó pequeñas variaciones en el suelo, como si el inmueble hubiera sido construido sobre un colmenar. De una pared emanaba un zumbido tan bajo que más parecía sensación que sonido. A mitad de camino, el sacerdote se detuvo frente a una puerta doble, lisa, sin bisag. Roger y Roland siguieron al sacerdote a través del pasillo sombrío. Cada paso resonaba como un eco en la mente de Roger, y con cada segundo la ansiedad crecía. Finalmente llegaron a una puerta imponente, tallada con símbolos que parecían moverse bajo la tenue luz de las velas. El sacerdote apoyó ambas manos en la madera y pronunció unas palabras en un idioma desconocido.
La puerta se abrió lentamente, dejando escapar una oleada de aire helado. Del otro lado se revelaba la sala de adoración de los espíritus. El ambiente era denso, casi imposible de respirar. El humo de incienso se mezclaba con un aroma metálico que recordaba a hierro oxidado o a sangre seca. Las paredes estaban cubiertas con tapices negros y figuras geométricas que Roger nunca había visto, pero que parecían vibrar con energía propia. En el centro de la sala se encontraba un círculo ritual dibujado en el suelo con una sustancia rojiza. Dentro del círculo brillaban símbolos extraños que parecían emitir luz por sí solos. Alrededor del espacio, velas negras crepitaban como si fueran impulsadas por un viento invisible. Roger sintió un escalofrío recorrerle la columna vertebral, mientras Roland respiraba con dificultad a su lado. El sacerdote levantó las manos y la multitud que había entrado detrás se arrodilló en silencio. Nadie osaba romper la atmósfera. La voz profunda del hombre retumbó con una fuerza sobrehumana al comenzar a recitar en un idioma arcano. Cada sílaba parecía golpear el aire y clavar agujas de hielo en la piel de Roger. De pronto, la temperatura bajó de forma brusca. Roger podía ver el vapor salir de su propia boca como si estuviera en medio de un invierno gélido. Un viento helado comenzó a girar dentro de la sala, moviendo las llamas de las velas sin apagarlas. Entonces, un murmullo colectivo recorrió a los presentes. Algo estaba entrando. En un rincón oscuro, 2 puntos incandescentes se encendieron. Eran ojos rojos que miraban directamente hacia él. No había cuerpo visible, solo una sombra informe que parecía extenderse y contraerse con cada respiración de los asistentes. El sacerdote sonrió con orgullo y declaró: «Ellos están aquí». Un estremecimiento recorrió a Roger. El miedo era tan grande que apenas podía moverse, pero una atracción inexplicable lo mantenía clavado al suelo. Roland, con los ojos muy abiertos, parecía hipnotizado. La multitud murmuraba plegarias. Algunos sollozaban como si estuvieran frente a la presencia de un dios oscuro. El sacerdote señaló a Roger con un gesto solemne. «Tú fuiste elegido. No todos soportan lo que van a ver. Pero si resistes, los espíritus te recompensarán con poder, conocimiento y protección más allá de lo humano». Las piernas de Roger temblaban. En su interior una voz gritaba que escapara, que huyera de allí, pero otra voz, más seductora, le decía que permaneciera, que aquella era la oportunidad de su vida. El sacerdote trazó un gesto en el aire y el círculo comenzó a brillar con más intensidad. Un rugido profundo emergió del suelo, como si la tierra misma se abriera. De aquel resplandor oscuro surgió una sombra aún mayor, alta, con extremidades alargadas y un rostro irreconocible. El aire se volvió casi irrespirable. Roger sintió que la sombra lo observaba a él y solo a él. Su mente se llenó de recuerdos olvidados, pensamientos prohibidos, deseos ocultos. Era como si aquella entidad pudiera leer cada rincón de su alma. El terror era insoportable, pero al mismo tiempo había un magnetismo extraño que lo mantenía firme. El sacerdote levantó la voz. «Ahora, Roger, da un paso adelante. Cruza el umbral del círculo. Los espíritus esperan tu decisión». El corazón de Roger golpeaba como un tambor. Si entraba, sabía que nada volvería a ser igual. Si retrocedía, sería marcado como débil, quizá incluso como traidor. Una tensión insoportable llenó el ambiente, mientras todos los presentes contenían la respiración. Roger levantó un pie y por un instante pensó en la oración que había aprendido de niño. Una luz breve, casi imperceptible, cruzó por su mente, como un recordatorio de que todavía había un camino diferente. Pero el rugido de la sala volvió a sonar más fuerte, como si la propia oscuridad lo empujara hacia adelante. Lo que Roger estaba a punto de hacer definiría no solo su destino, sino su vida entera. ¿Daría el paso y se entregaría a los espíritus? ¿O recordaría aquella voz infantil que todavía resonaba en su interior? En el próximo episodio, descubrirás hasta dónde se atrevió a llegar en la sala prohibida. Suscríbete para no perderte la continuación de esta impactante historia. ¿Tú habrías entrado en el círculo? Deja tu comentario.
Comparte este video con alguien que se atrevería a mirar a los ojos de la oscuridad.